Buenas tardes. El compañero Santiago y mi persona le vamos a hablar de secado de productos agrícolas con la implementación de sistemas solares. Para empezar vamos a hablar de dos tipos de secado. Tenemos los secadores solares híbridos de ventilación forzada, que es el cajón o la cámara grande que aparece al lado derecho, y la ventilación pasiva, que es el que aparece al lado izquierdo. Ventilación pasiva lo va a abordar el compañero Santiago y yo les voy a conversar del primero. Aquí tenemos el prototipo de secado solar híbrido con aire y agua caliente. Eso fue un convenio con la empresa Termisolar y el TEC, con el cual fue que empezamos la implementación. Actualmente este sistema ya está implementado en Guatuso y lo utilizamos para el secado de cacao. Pero sin embargo, a pesar de que se hable solo de secado de cacao, se puede implementar para cualquier tipo de producto agrícola que ustedes deseen secar o deshidratar. Acá podemos ver los distintos sistemas que tiene el secador. La innovación, el colector de solar de aire, que lo que hacemos es inyectar forzadamente aire frío o aire a temperatura ambiente al colector, y por medio de la radiación solar hacemos que se alce la temperatura y se ingrese el aire caliente a la cámara. Cuando no es suficiente la temperatura que se alcanza con la radiación emitida al aire, entonces lo que hacemos es encender un sistema que calienta el agua, y entonces ahí caemos en el sistema que ya nos hablaban los otros dos compañeros anteriormente, que es uno de calentamiento de agua, y bien el otro que es uno híbrido que funciona con gas LP. Además la cámara consta de abanicos que hacen que exista una circulación de aire constante, y el sistema que dice aquí almacenamiento de agua fría, que también se podría cambiar por un deshumidificador, eso para eliminar la humedad de la cámara. Ya hablando netamente del producto de cacao, el secado anteriormente se hacía de la manera artesanal, y entonces lo podemos ver a mano derecha cómo se hacía al aire libre, y entonces ahí le podía caer cualquier factor contaminante, y esto en invierno era un gran problema para los productores, ya que tenía mucha humedad y esto hacía que el producto se tuviera que desechar, donde tuvimos registros que tuvieron que desechar hasta 1 tonelada para un invierno entre diciembre y enero. Y entonces pasamos de un sistema artificial a uno forzado, donde lo que hacemos es inyectar los sistemas de aire o de agua para generar un secado más óptimo. Aquí tenemos una vista aérea, y entonces podemos ver la cámara de secado anterior y lo que ahora está el sistema instalado. Lo que está en negro son los colectores de aire, y los que están en negro, azul, celeste serían los colectores de agua, para calentamiento de agua. Este es el sistema que ya los compañeros nos habían explicado, que sería un calentamiento de agua termosifónico, solo que esto es forzado, por lo tanto utiliza bombas de recirculación, y esto lo que hace es emanar a la cámara calor por medio de un serpentín o radiador, y así hacemos alcanzar una temperatura de aproximadamente 50 a 60 grados. Aquí tenemos otras imágenes, que es exactamente el mismo sistema. Luego tenemos un sistema de recolección de datos, que lo que hacemos es recaudar los datos. En este sistema tiene la capacidad de al menos 12 sensores, con los cuales podemos medir temperatura o porcentaje de humedad, y así tenemos regulada lo que pasa dentro de la cámara. Y entonces cuando hacemos un análisis de datos, ya tenemos los datos
con anterioridad guardados, y así tenemos un historial de lo que ha pasado durante todo el semana, mes o año. Este sistema tiene la capacidad también de tomar los datos cada minuto, o se puede regular, puede ser cada 10 minutos, cada hora, o lo que el investigador quiera. Aquí tenemos una gráfica de horas de secado versus el porcentaje alcanzado por diferentes productos agrícolas. Esas fueron algunas pruebas que hicimos para determinar si era viable para diferentes productos. Bueno, aquí tenemos piña, tenemos jengibre, tenemos ayote, cúrcuma y café. Podemos ver que en 40 horas alcanzamos un 12% de humedad de la piña, cuando originalmente tiene un 85%. En 48 horas alcanzamos un 7% en jengibre, un 8% en ayote y un 12% en cúrcuma. Y 56 horas para un 11% en café. Bueno, y actualmente, y precisamente hoy, en horas de la tarde se hacía la entrega del prototipo de secado para el TEC, con el cual se implementan varias de las tecnologías ya mencionadas, y además que se quiere hacer totalmente autónomo, con lo que se implementaría los sistemas fotovoltaicos para que sea, o sea, a pesar de que va a estar conectado a la red eléctrica, porque las bombas y algunos otros sistemas necesitan energía eléctrica, se va solo a conectar en caso de alguna eventualidad de que el sistema fotovoltaico no vaya a funcionar. Bueno, aquí estas fotografías es cuando se estaba en un proceso de instalación. Este además cuenta con una cámara al costado en donde se va a almacenar el producto, para no tenerlo al aire libre, que sería como una deficiencia que tiene el de Batus, que en esta tenemos la cámara de secado y además tenemos una cámara de almacenamiento que nos va a generar la inocuidad de estos productos. Vale, yo ahora os voy a hablar del prototipo de secador pasivo que hemos instalado y se ha desarrollado allá también en el TEC. Estas son las dos imágenes de dicho dispositivo, en el cual disponemos de un colector externo por el que entra por la parte inferior el aire, va ascendiendo y se va calentando y entra a la cámara. Consta también de otro colector en la cámara que corresponde a esta pared inclinada, y ahí arriba, debajo del tejado, está la salida de aire. Dentro tenemos 4 alturas con 8 bandejas dobles, como se puede ver, construidas en madera y con una rejilla metálica de 1/4 de pulgada para permitir el paso del aire y el secado. Este es un esquema en vista lateral de dicho dispositivo, en el que tenemos la entrada de aire en la parte baja y la salida en la parte alta. Consta también de 3 termómetros, uno en la parte de entrada del aire a la cámara o salida en el colector, uno en la parte baja de la cámara y otro en la parte alta. Entonces, como ya han explicado, llega la radiación, el aire frío está en la parte baja del colector, empieza a calentarse y por tanto empieza a subir porque tiene menor densidad, entra en la cámara, con lo que atravesaría la muestra o todo el material que tenemos para secar, y sale por la parte alta. Este es un esquema del colector externo, en el cual vemos la parte de entrada de aire, cómo va haciendo en forma de S la extensión y se va calentando, y cómo tiene la entrada a la cámara en la parte alta. Además, se indican los puntos de muestreo de temperatura que se realizaba con una pistola de infrarrojos para hacer una evaluación del comportamiento térmico del colector. El colector de la cámara, la pared inclinada pintada de negro que he mencionado antes, por la parte de dentro se le realizaba también unas mediciones de temperatura también para comprobar cómo funciona, cuál era el comportamiento térmico de este aparato.
y ahí se indican los puntos en los que tomábamos la medición también con dicha pistola de infrarrojos. En estas gráficas lo que podemos ver son las temperaturas de los termómetros incorporados en el dispositivo, tanto para el colector en azul como para la cámara inferior en naranja y la cámara superior en gris. Lo que podemos ver es que a lo largo del día conseguimos de media unas temperaturas que en el colector oscilan mucho, pero en la cámara se mantienen bastante constantes. Esto sirve para saber qué es lo que podemos secar al saber en qué intervalos de temperatura nos movemos, porque por ejemplo hay materiales o sus elementos como podría ser el pasto que no podríamos secar en un prototipo como este al no tener una temperatura suficiente para hacer un secado rápido, lo que propiciaría que se viese degradado dicho pasto al tener una humedad muy elevada y nos sirviese posteriormente para lo que necesitásemos. En cambio, para semillas o para fruta serviría, porque estas temperaturas de secado serían suficientes para conseguir un secado importante en un corto espacio de tiempo sin tener luego problemas de descomposición o de aparición de hongos. En la segunda gráfica lo que tenemos aquí es el comportamiento del colector externo. Como podéis observar, al final hay una bajada de la temperatura en las mediciones. Esto se debía a que en la posición que estaba colocada la cámara sombreaba esa parte final del colector. Debido a esto es por lo que es necesario hacer este tipo de mediciones para poder comprobar que la posición en la que hemos colocado el aparato sea la más correcta, sea la más idónea para conseguir lo que intentamos, porque ese no es mucho, no es muy significativo, pero esa bajada, si no fuese solo en el último punto, si no fuese en más parte, nos produciría una pérdida de rendimiento muy elevada en el funcionamiento del secador. También en la tabla lo que podemos ver son las temperaturas máximas que hemos conseguido en todos los puntos que medimos en función de la hora. En el colector, como podéis ver, incluso a las 8 de la mañana hemos conseguido temperaturas de 100, que es el máximo que podemos medir con los termómetros que tenemos instalados, y en la cámara pues oscilan entre los 40 y los 53 grados las temperaturas máximas que hemos conseguido, que difieren bastante de las temperaturas medias que se observan en la primera gráfica. Hicimos pruebas en este secador con cacao, maíz blanco y frijol negro. Este es el caso del cacao, en el que podemos ver que empezando con una humedad del 55%, llegamos a una humedad del 8% en menos de 7 días. En 152 horas teníamos ya humedades que bajaban del 8%. Para el cacao se estima que entre un 8 y un 10% es la humedad que tiene que tener la semilla para poderse utilizar correctamente después para elaboración de chocolates o incluso para poderse usar como semilla posteriormente. En la gráfica de mi derecha lo que vemos es el porcentaje de materia seca que queda en el grano en función del tiempo. Como podéis ver, ambas dos tienen una correlación bastante importante que ronda el 0,8, lo cual dice que la línea de tendencia es bastante aproximada al valor real que hemos obtenido. Para el frijol negro y para el maíz blanco, la prueba fue muchísimo más larga, como podéis ver, y también veis que hay muchas más oscilaciones. Esto también se observaba en la de cacao, pero quería aprovechar esta para explicar. Como podéis ver, dentro de las mediciones se ve cómo baja, pero hay ascensiones. O sea, la pendiente no es siempre negativa, no es siempre a pérdida de humedad. Esto se debe a que el funcionamiento de este secador es pasivo, utiliza el aire externo tal y como está y lo calienta, pero eso implica que a las noches ese aire de fuera, que va a estar frío, va a seguir entrando. Entonces, en momentos en los que hay tormentas, la humedad de ese aire es muy elevada, lo que puede producir procesos de rehidratación que también hay que tener en cuenta.
A continuación vamos a ver una curva de secado de los 3 sistemas que se implementaron, bueno, 2 sistemas y el convencional que usan los productores en el caso de cacao. Como podemos ver, en el secador forzado, en un tiempo de 48 horas, estaría el cacao básicamente alcanzando un 8% de humedad, el cual ya es un porcentaje óptimo para su procesado. En el caso del pasivo, estaríamos rondando los 168 a 192 horas, unos aproximadamente 7 días, en comparación al forzado, que serían 2. Y bueno, como vemos, con el convencional normalmente se estaría durando unas 2 semanas, que eso equivale a unos 14 días. Y como vemos, para las 192 horas u 8 días, apenas el porcentaje iría en un 20%, por lo tanto ya ahí se ve una gran eficiencia. Bueno, ¿y cómo es que el secador forzado hace que tiene una mayor eficiencia que el pasivo? Bueno, resulta y sucede que es un secador que está capacitado o fue elaborado para funcionar 24 horas. Por tal razón que lo que se hace es se emite aire caliente durante el día mediante la radiación del sol, calentado mediante la radiación del sol, de igual manera y en conjunto se está calentando el agua, que iría a venir a darle un apoyo al secador al aire caliente, para en caso de que la temperatura que esté alcanzando no sea la requerida. Normalmente el secado de cacao debe andar entre un 50 a un 55%, y ahora en el caso de que el agua ya no esté alcanzando la temperatura deseada, entra a funcionar el sistema forzado. Como podemos ver aquí, en el caso de cacao, para el funcionamiento, para el porcentaje de humedad alcanzado, en 48 horas se llegaría en un 7%, y con el pasivo se estaría llegando en aproximadamente 7,5% en 122 horas. En el caso de frijoles, que también se tuvo la oportunidad de probarlo, sería en 40 horas entre un 11%, y para el pasivo entre un 10 y un 11% en 168 horas. Y bueno, aquí la comparación de velocidad de secado, podemos ver que el secador forzado con respecto al pasivo es 2,5 veces más rápido en el caso de cacao, o un 61% aproximadamente más eficiente, y en el caso de frijol sería 4,2 veces, o hablando de eficiencia en porcentaje, de un 76,2%. Ok, cuando hablamos de la inversión del equipo de secado de aire forzado, anda rondando aproximadamente unos 7 millones de colones, el cual cuenta con una cámara de secado totalmente impermeable o aislante, un colector solar de aire, un colector solar térmico, un sistema auxiliar de gas, el abanico que hace circular el aire, el deshumidificador, el sistema de control de datos. También dentro de ese precio ya iría la asesoría profesional y los anaqueles para el secado. Y en el caso de la inversión para el equipo de secado pasivo, bueno, tendríamos la cámara de secado, el colector de aire, los termómetros, bases para su montaje, que sería donde iría montada la cámara, la asesoría profesional y las bandejas de secado, básicamente, con un costo de unos 3 millones de colones. Como han dicho al principio, todo esto viene englobado dentro de un proyecto, podríamos llamar, que es Sistemas Energéticos Renovables y su uso en la región Huetar Norte de Costa Rica. Entonces, todos estos proyectos tienen un objetivo general común, que es aplicar los sistemas solares de captación térmica y fotovoltaica
para calentamiento de agua, aire y producción de energía en autoconsumo en unidades de producción agropecuarias. Además, tienen un par de objetivos específicos, que es evaluar el potencial de estos sistemas en la zona Huetar Norte mediante el registro de variables relacionadas y transferir los resultados obtenidos a los productores interesados por medio de capacitaciones y así hacer estas tecnologías accesibles a las personas que les puedan resultar interesantes. Al fin y al cabo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mucho de lo que hace en este sentido es poder empoderar a los pequeños productores a que utilicen estos tipos de energías, estos sistemas, para hacerse ellos más dueños de su propia producción. ¿En dónde se puede usar? Ya lo ha mencionado antes mi compañera Irene, pues en calentamiento de aguas para limpieza de equipos, esterilización, limpieza fitosanitaria, hidrotratamiento de semillas, pasteurización o generación de vapor. Para secar, para calentamiento de aire para secado, cercas eléctricas, equipos agrícolas, bombas de agua tanto domésticas como de uso agrícola, incluso en zonas aisladas, tanto para calentamiento de agua como para producción eléctrica, zonas que no estén conectadas a la red general, y otros muchos usos que ahí hay mucho trabajo para hacer y ver qué nuevas aplicaciones tienen estas tecnologías. Esto que presento aquí es el cronograma de todas las instalaciones en las que hemos venido trabajando. Todo este camino empezó en 2015 con la instalación del termosifónico con resistencias eléctricas y del fotovoltaico en la lechería del TEC, como ha mencionado antes mi compañero Ian. Pasamos en agosto de ese mismo año a instalar el primer sistema en ETAI. Después, en diciembre, se instaló el forzado que viene con sistema auxiliar de gas en Jafrac. En mayo de 2016 se instaló el mismo sistema en San Bosco. Después, en julio de este año, vinculados con Asopac, se instaló el secador híbrido que ha mencionado David en Sibaeri, que es una empresita pequeña de producción de chocolate, muy recomendable, por cierto. En agosto de 2017 se instaló el pasivo en el TEC y se ha instalado ahora también, justo ahora, como ha dicho David, el secador forzado en el tecnológico, y se está tramitando ya un escaldador de pimienta en una cooperativa que se llama Propisa, vinculados con INDER. Hay que mencionar que todo esto no sale de la nada, hay mucho trabajo en búsqueda de financiación, cosa que tenemos que agradecerle al jefe del departamento del doctorado, que mete mucho tiempo en buscar de dónde se puede sacar plata para hacer estos sistemas, porque aunque no son extremadamente caros para un pequeño o mediano productor, es dinero. Hablar de 3-6 millones de colones disponibles para hacer para instalar un sistema de este estilo es dinero. Se acaban amortizando y son amortizaciones que acaban dejando un rédito muy importante, pero se necesita una inversión inicial. Y tanto el tecnológico como el Tocinade, como Fitacori, el MAC, incluso INDER y otros tantos en los que se ha ido a llamar, a tocar la puerta y han podido dejar pequeños montoncitos, han sido los que han conseguido que desde 2015 hasta ahora podamos hablaros de tantos sistemas distintos. Por ejemplo, tenemos aquí, mencionaros algunos de los montos para alguno de los proyectos, que este es uno de los primeros, el forzado en Jafrac, en el que se estuvo manejando montos, pues eso, de 17 millones. En San Bosco fue de casi 60 millones de colones, porque se hizo también una instalación de la fábrica de procesado, todo con sistemas de esterilización, cabinas que no se pueden abrir en
puertas que no se pueden abrir en los dos sentidos, sistema de aire de extracción. Entonces acaba suponiendo dinero, pero poco a poco las instituciones públicas van apoyando y se van dando cuenta que esto también es interesante y que supone una diferencia. O el que acabamos de hacer en Sibaeli, que es con el cacao, que han sido como 10 millones de colones. Vayamos concluyendo ya. Lo más importante es que realmente estos sistemas, por lo que nosotros hemos visto y hemos trabajado, son alternativas viables, tanto económicamente como de funcionamiento. Además, aportan una apertura de posibles mercados, ya que suponen una mejora de calidad sobre todo de calidad y de inocuidad, que permite, por ejemplo, abrir mercados extranjeros, incluso ganar sellos ecológicos, buscar el tener un sello verde para la producción que acabe dando un precio mayor en mercado y, por tanto, un rédito mayor a esta inversión. Además, se ve que la combinación de este tipo de tecnologías hace muy factible en una zona como es la región Huetar Norte, muy húmeda, favorece el eliminar un problema que los propios agricultores y campesinos nos decían, que era que mucha de su producción se perdía porque se estropeaba por la humedad y aparecían hongos, se empezaba a descomponer. Este tipo de sistemas colaboraría a disminuir esas pérdidas en una gran medida. Este es el contacto sobre que hemos puesto el del jefe, que para algo es el que tiene que llevar estas cosas, que es tjguzman@itcr.ac.cr para cualquier tipo de contacto, ya sea de información, de propuestas. Estamos para lo que haga falta. Y lo que intentamos es eso, llevar este tipo de tecnologías que no son muy conocidas fuera de un ambiente de investigación, no son muy conocidas, llevarlas, aterrizarlas en zonas de producción real para que se vean y comprobar que realmente funcionan y que suponen un beneficio tanto económico como social, como se ha mencionado antes, y que permite una mayor independencia de muchos factores externos, permitiendo al agricultor y al empresario tener más palanca a la hora de vender luego sus productos. Muchas gracias por su atención.